Bueno, amada familia, buenas noches. Son las 8:05. Hoy es 22 de enero del 2026. Quiero darles la bienvenida, un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriah. Hoy tenemos un tema hermosísimo, la Parashá Bo, que es el tercer libro del Sefer Shemó o Éxodo. Es, es muy interesante porque ahí vemos el juicio de Dios sobre Egipto por medio de las 10 plagas, que es como la manifestación de Dios contra las deidades egipcias en ese momento. Este libro corresponde desde Éxodo 10, versículo 1 al capítulo 13, 16. Vamos a compartir pantalla. En la parachá anterior estuvimos estudiando las 6 primeras plagas. También decíamos que el proceso que vivió el pueblo de Israel en Egipto pertenece al proceso del Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? La rectificación del universo, y en ese proceso de rectificación hay un proceso de recuperación de las chispas que quedaron metidas en clipot. Entonces, cada plaga que se dio en Egipto es como un golpe que se le daba a las clipots. Las clipots son como las cáscaras, así como las cáscaras de cebolla que van encapsulando las chispas de luz, pero que cada una de esas plagas era un golpe para poder recuperar las chispas de luz. También estuvimos estudiando dentro de esa parachá la manifestación del poder de Dios, Midat Midat. ¿Qué significa eso? Medida por medida. Todo lo que le hicieron al pueblo de Israel en opresión, el Eterno tomó justicia y empezó a manifestar su poderío. Continuamos con la clase de hoy. Vemos muy ligado a esta información que tenemos de libertad, de redención. Venimos hablando desde hace dos parachá sobre los exilios, y en este caso el exilio egipcio. Dice el Midrash que el que niega el éxodo de Egipto, y decía Misraín, o sea, el éxodo que vivió Israel en Egipto, es como si negara a Chen y a su Torá. Quien reconoce el éxodo de Egipto y todo lo vivido ahí, admite la verdad del Creador y su verdad. Yo siempre les digo, Éxodo es el libro de la manifestación más grande de Dios, pero es que cuando me pongo a pensar, todos los libros tienen una gran manifestación, porque cuando vemos la creación es maravilloso, pero cuando Dios viene a rescatar su pueblo y hace manifestaciones tan poderosas, nosotros no podemos dudar del poder de Dios. Y quiero decirles, el éxodo que se va a formar cuando todas las personas que tienen en su ADN la certeza de que somos la casa de Israel, que tenemos el ADN de nuestro padre Abraham, no van a ser las 6 millones de personas que salieron de Egipto. Van a ser millones y millones de personas que van a encontrar su identidad y vamos a conectar con la luz divina. ¿Cuáles son los exilios? Vemos el exilio del año 1523 al 1313 antes de nuestra era. El pueblo de Israel fue redimido y comenzó 40 años en el desierto en su camino para llegar a la tierra prometida. Inmediatamente después, en el año 423 al año 372 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén y destruyó el templo sagrado. ¡Wow!
El siguiente exilio fue el exilio de Persia, entre el año 372 al 448. El rey Darío de Persia conquistó Babilonia, haciendo así el segundo exilio para el pueblo judío. Después viene el exilio de Grecia. Persia cayó ante Alejandro Magno en el año 371 antes de nuestra era. Ahí se estaba prohibiendo hacer Brit Milá, se estaba prohibiendo hacer Shabbat, se estaba prohibiendo seguir estudiar la Torá, pero ahí el pueblo de Israel se levantó y se liberó. Y después en el año 69 de nuestra era, el Imperio Romano trajo el golpe final contra Israel y el exilio de Israel hasta este tiempo, donde toda la casa de Israel fue esparcida hasta lo último de la tierra. ¿Por qué tenemos que hablar de los exilios? Porque en cada una de las etapas de la historia de Israel, desde la era patriarcal, el Eterno nunca nos ha dejado y nunca nos ha fallado. Así que Él se manifestó en la época de la creación, se manifestó Elohim. Elohim es la revelación del nombre de Dios, la revelación del nombre de Dios que se manifiesta en la creación. Tiene un valor numérico de 86 que equivale al valor numérico de la naturaleza, que en hebreo es Ateba. Así que este nombre, este nombre de Ateba tiene el mismo valor numérico de Elohim y es el que establece las leyes de la creación. El Shaddai alude a Hashem en su carácter de todopoderoso, el Shaddai, el más que suficiente, el Shaddai, el que respalda a Abraham, el que respalda a Isaac, el que respalda a Jacob, les da riquezas. Este nombre se caracteriza por tener la capacidad de satisfacer a todas las criaturas cuando nos relacionamos con este nombre, con el Shaddai. Diga conmigo, el Shaddai. Ya no necesitamos de nada ni de nadie para lograr la realización de cada uno de nosotros. Y posteriormente, cuando Moshe es enviado a una misión especial, el Eterno antes se le aparece y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A mí me parece esto tan poderoso, los nombres de Dios son tan poderosos. Y este nombre, Eye, Asher, Eye, alude al tetragramatón, al, al Dios que cumple sus promesas, al Dios que está por encima del tiempo y el espacio y está atemporal, porque dice, yo soy el que soy, yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. En hebreo es el Shem Havayah, que tiene que ver con el nombre inefable de Dios. Abro paréntesis, dicen los sabios del Talmud que las personas que tomen en balde el nombre de Dios, los espera el Geinán. El que tome el nombre de Dios en vano, en balde también. Y los que pronuncian el nombre de Dios como les da la gana, también tienen juicio sobre sus vidas. Así que este Dios, Eshie, Acher, Eshie, Él nos enseña algo muy profundo, que Dios es muy específico. Por ejemplo, el Eterno siempre tiene un líder especial. Para Israel era el sumo sacerdote, era el hombre más santo.
el Eterno tiene un día especial. Dentro de los Yom Tov, las fiestas altas, también tiene el día más sagrado, que es Yom Kippur. Pero este nombre se establece en un lugar muy sagrado, que es el Monte Moriah. Y dentro del Monte Moriah se establece el templo. Y dentro del templo está el Kodesh Hakadoshim, el lugar santísimo. Y solamente ahí, en el día de Yom Kippur, en una fiesta alta, en el monte Moriah, y por boca del sumo sacerdote, se dice el nombre inefable de Dios en el servicio, no en cualquier hora, sino en el servicio del Ketoré, en el servicio del incensario. ¿Por qué? Porque era el servicio más sagrado. Entonces, este nombre de Dios que se le reveló a Moshe y que le dice, yo soy el que cumplo las promesas, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo tengo un lugar, tengo un espacio, tengo un tiempo y un hombre santo en el cual yo me voy a manifestar. Isaías 52 del 6 al 8. Pongan mucha atención a este versículo que a mí me encanta. Dice, por tanto les revelaré mi nombre. ¿A quién? A mi pueblo. El que no tenga la identidad de ser pueblo del Eterno, descendiente de Abraham, de Israel, no aplica, pero él le revela su nombre a su pueblo. Y no solamente eso, sino que dice, conocerán mi poder y entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien les habla. ¡Wow! Entonces podemos entender por qué la Torá es tan meticulosa. La Torá nos enseña a comer kosher, de guardar el kashrut. Él nos enseña a tener la pureza con nuestro pacto, con el Brit Milat, y en tanto en hombre como en mujer, la pureza de la mujer, que es la midad. Él nos enseña a tener cuidados especiales y cuando la persona se resiste a tener estos cuidados especiales, a no comer kosher, cuando la persona se resiste a no cuidar el Brit Milá, es porque tiene un ego grande. Dicen los sabios que una persona que no le gusta cumplir mitzvot es porque el ego no lo deja avanzar. Y estamos hablando de la redención de los exilios. Y este nombre de Dios, Yukei Bakei, se divide en dos. El Shen Abayá, el nombre inefable, está UK, que habla del plano superior, y está Bahei, que tiene que ver con el plano inferior. El UK, que es el plano superior, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con los mundos, con los universos, con las sefirot, con las jerarquías angelicales en el mundo espiritual, mientras que Bahei tiene que ver con el plano inferior, ahí está relacionado el sistema solar, este mundo físico, el universo físico, el universo que hace parte de la creación. Y aquí tenemos que aprender algo. No es lo mismo el universo que Achen. Achen creó el universo por medio de la palabra, universo. Cuando dice uni es único y verso palabra. Entonces, el universo es manifestación del nombre de Dios, Ba-Hei, y el universo se manifiesta dentro de este mundo físico por encima de la densidad. Entonces, lo único que puede anular la redención es la soberbia. La palabra soberbia tiene un valor numérico, tiene un valor numérico de 15. La letra Gimel vale 3, la letra Aleph vale 1, la letra Ba
vale 6 y la letra G vale 5. Gabá, que significa soberbia, le estaba hablando del ego. Cuando las personas se resisten a cumplir mis voz porque, ay, yo voy a ser chaval, pero yo lo voy a hacer como me da la gana, eso es soberbia. Ay, yo voy a buscar, a ser estudioso de la Torah, pero voy a seguir comiendo cerdo, eso es soberbia. Ah, yo voy a buscar a Dios, pero a mi manera. Eso es soberbia. Y lo único que puede dañar la redención de Israel es la soberbia. Pero tenemos el nombre de Dios, que tiene un valor numérico de Yud vale 10 y Hei vale 5. 15 es el nombre de Dios y 15 es la soberbia. Entonces inmediatamente queda anulada la soberbia por medio de este ejercicio de gematría. Así que el ego, el ego impide nuestro desarrollo espiritual. La persona piensa siempre para sí mismo, más allá de lo que es. Se cree mejor que las otras personas. No les gusta cumplir mis votos. Hacen chaval como les da la gana y eso es soberbia. Cuando una persona se desarrolla la humildad, él esa persona no va a atentar contra las demás personas. Pero cuando una persona es egolátrica, no cumple las mismas y no les importa pasar por encima de las otras personas. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, vemos cómo históricamente desde el reino de Salomón se parte el reino de Israel en dos, queda la tribu de Judá y de Benjamín a cargo de Roboam, y a causa de que él sube los impuestos, se van 10 tribus detrás de Jeroboam. Eso ya estaba profetizado por Dios a causa del pecado del rey Salomón. Eso está en Primera de Reyes 12. Entonces Jeroboam se lleva 10 tribus y después viene la nación de Siria, los cautiva y los esparce hasta lo último de la tierra. Ya hablamos del, de la casa de Israel, que cuando se va hasta lo último de la tierra es como el valle de los huesos secos, que están secos, 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 y nosotros vemos la condición en que está el pueblo de Israel a nivel mundial. Cuando no tiene la identidad, cuando no han despertado esta conciencia. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las estrellas del cielo brillan porque ya son las almas que están despiertas, ya son las almas que están en Israel, que están en las sinagogas, que están brillando, pero la arena del mar, ustedes ven como una escarcha que brilla cuando uno va caminando la playa, la arena del mar que brilla como una escarcha, pero no brilla como las estrellas del cielo. Son toda esa descendencia de Israel que está palpitando, que dicen, yo quiero hacer chaval, yo quiero hacer un buen chaval, yo quiero comer kosher, yo quiero ir a Israel, yo quiero conectar con el muro de los lamentos, yo quiero pisar el monte Moriah, yo quiero de verdad sacar a la luz ese apellido sefardita y empezar a caminar bajo los preceptos como son. Así que la redención llega cuando nosotros saquemos de nuestro corazón la gaba, la soberbia. Y ahí está el ejercicio de gematría para que nosotros entendamos que este tiempo es un tiempo mesiánico. El Machía que está esperando Israel se va a revelar, se está revelando, porque cuando ustedes habían visto que los rabinos se abren por internet, a las redes, a enseñar los secretos que antes estaban escondidos, Baruch Hashem, porque entonces nosotros, la casa de Israel, vamos a encontrar nuestra identidad, el ADN de nuestro padre Abraham, y con ese ADN todas las promesas que están para la casa de Israel también son mías. Y dice
que si nosotros volvemos a Él, Él nos dará un mayor nombre que el de hijos y el de hijas, y que nos hará mayor bien que a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¡Wow! Entonces, vamos a vibrar por esta redención, vamos a analizarnos para ver si de verdad estamos haciendo lo correcto en nuestra vida espiritual. Recuerden que ya no se trata de religión, sino de mi espiritualidad, de mi conexión con Dios. Y esta paracha que es tan hermosa, que nos conecta con la redención, también nos habla de, del juicio que cayó sobre Egipto, midad que nedemidad, medida por medida, a causa de todo el oprobio, el dolor causado a Israel en ese tiempo de esclavitud. Por eso el Eterno escogió demostrar su providencia y su poderío a través de las plagas que son como golpes que permiten sacar el tamiz y permiten sacar las chispas de luz de las clipots. Y ya estudiamos en la paracha anterior, en la plaga de las ranas, de la sangre, de los piojos, de las moscas, de la muerte del ganado, de los tumores. Y en esta paracha vamos a hablar de la plaga que las últimas tres plagas que se dan en Egipto. Volviendo al tema central de esta paracha, recordamos que en la clase anterior dijimos que cada una de esas plagas era juicio divino contra Egipto por el sufrimiento de Israel. Cada una de ellas pagó medida por medida. Hakadosh Barujú dijo, midad kenedet midad. Así que no crean, ustedes ven por allá las personas haciendo sus locuras, el juicio les va a llegar, porque el sistema de justicia del Eterno es milimétrico. Recompensa, venganza, castigo y premio están en el sistema de justicia del Dios eterno. Y todo para que entendamos que el mundo está en permanente supervisión. Por eso los cabalistas dicen, todo es perfecto, porque todo lo que está sucediendo es respuesta al el ticún de cada persona, la corrección de cada persona, pero a veces la visión de nosotros es limitada porque vemos el ticún nada más en este mundo físico y resulta que la corrección del karma viene de vidas anteriores o de actos o cortocircuitos de nuestros ancestros. Así que ese ticún puede trascender vidas y puede trascender generaciones. El Eterno está en permanente supervisión y no está desatendiendo de ninguna manera o descuidando de ninguna manera lo que está sucediendo aquí en la tierra. Vemos para esta paracha que los sabios hacen tanto énfasis que cuidemos nuestros pensamientos, nuestras palabras hacia el prójimo, porque lo que digas de eso experimentarás. Con la vara que mides, serás medido. No digas y pienses que los malvados salen airosos a pesar de su maldad. Dice el Zohar que vivimos en este mundo físico que está bajo la ley de la causa y el efecto, y este lapso de cumplimiento llamado tiempo, porque en este mundo físico vivimos bajo la ley del tiempo. Hashem brinda la oportunidad de hacer techubá, pero si la persona no es consciente, seguro que el juicio va a llegar. En esta paracha, las tres plagas restantes donde vemos Midad que me dé Midad, la primera es la plaga de las langostas. Dice el Midrash que eran nubes enteras de langostas descendiendo sobre Egipto. Y estas langostas no eran insectos comunes. Dice el Midrash que poseían dientes de acero, cuernos como de bueyes,
y garras como de leones, alas como de águilas y colas como de culebras. Eran literalmente insaciables. Su salida era veneno mortal, su saliva, perdón. Cuando hacían contacto con los egipcios morían inmediatamente. Eran insectos maravillosos, milagrosamente equipados para herir y para matar. H los estaba castigando Midad de Midad por haber forzado a los israelitas a sembrar sus cosechas. Ellos destruyeron todo a su paso, aún las provisiones de frutas y alimentos, trayendo una tremenda debilidad a los egipcios por la falta de los alimentos. La novena plaga o la plaga de la oscuridad, y esta es una de las más tremendas. Esa duró, su regencia era ansiedad y angustia cuando la presencia de Achén se aleja de un hombre. Achén ordenó a Moshe, extiende tu mano al cielo y trae oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tan densa que pueda ser sentida. Esta plaga duró 6 días, a diferencia de las otras plagas que duraron 7 días consecutivos, puesto que el séptimo día fue reservado para cuando los egipcios persiguieran a Israel en el Yam Suf, en la partida del Mar Rojo. Los 3 primeros días, aún con antorchas y velas, la oscuridad prevalecía y no podían ver nada. Durante este tiempo, los rechaim, o sea, los malvados entre los israelitas, murieron porque no creían en la redención. De ellos, algunos adquirieron riquezas y posición y no querían partir. Fueron destruidos en la oscuridad para que los egipcios no se burlaran. Los egipcios no iban a decir, ay, mira, estos israelitas no se quieren ir a causa de que se apegaron a las riquezas. El cuarto día o día de la oscuridad es tan compacta que los egipcios no podían moverse, porque los egipcios fueron sumergidos dentro de la oscuridad mientras que Israel disfrutaba de la luz. Ellos estaban siendo castigados medida por medida por sus diversiones sádicas. Disfrutaban del sufrimiento de los hijos de Israel. La 10ª plaga es anunciada al mismo tiempo y Achén ordena sacrificar corderos, los cuales eran idolatrados por los egipcios. Recuerden que cada plaga iba en contra de la adoración a un ídolo egipcio para demostrar la impotencia de las deidades de las naciones. Dios ordenó a los israelitas ofrendar un corban pesa y colocar su sangre sobre las jambas y dinteles de las puertas en el momento cuando los egipcios estuvieron siendo castigados. A medianoche del 15 de Nisan, en luna llena, Achén pasó sobre las casas de los israelitas y él besó a cada judío. El Todopoderoso descendió sobre Egipto por una multitud de ángeles, con una multitud de ángeles destructores. Todos los primogénitos murieron, aún los primogénitos de los animales, aún los ídolos de madera se pudrieron, los de piedra se disolvieron, las imágenes de oro y de plata se fundieron, ni un solo ídolo quedó intacto. El único primogénito sobreviviente fue el hijo del faraón. Esta plaga, medida por medida, fue porque los egipcios habían revertido el orden natural de las cosas. Trabajos que se hacían de día los obligaban a hacerlo de noche. Y los trabajos de hombres los hacían para las mujeres, para que fueran realizados por mujeres y viceversa, por lo cual Hashem revirtió el orden natural y los castigó en medio de la noche. Achén causó 10 plagas a los egipcios para castigar al faraón, quien negaba la existencia de Dios del universo, el que había sido traído a existencia por 10 pronunciamientos. Así que esta paracha es tremenda, es la manifestación poderosa del Dios eterno